Muy bienvenidos a este primer episodio del podcast del Instituto Morgenstern, Salud Mental y Desarrollo Humano. Hoy día tenemos a nuestra primera invitada para conversar de un tema muy importante. Una gran amiga, Emma Carreño. Ella es experta en adolescencia y familia. Y adolescencia, un tema fundamental, un tema que hoy día quizá más que nunca nos confronta, nos tensa y nos deja en el desconcierto. Cómo acompañar a nuestros adolescentes, cómo acompañar a nuestros hijos adolescentes, cómo acompañar a nuestros consultantes, a nuestros alumnos. Es decir, cómo se hace. Y para eso, bueno, hoy día en esta conversación queremos juntos ir dando algunas luces. Bienvenida, amiga. Gracias por la invitación. Y es verdad que hace mucho tiempo que estamos dialogando con Pedro, simplemente por el hecho de querer avanzar en nuestras prácticas clínicas. ¿M? Entonces la pregunta del cómo acompañar es una pregunta que de por sí ya es compleja, ¿no? Porque muchas veces estamos esperando algunos tips, ¿sí? De cómo lo hacemos y los tratamos de practicar. Mm. Entonces, si tenemos que hablar de la adolescencia, probablemente tenemos que hablar de las adolescencias. Las adolescencias. Sí, las adolescencias suena más pertinente, puesto que no todos los adolescentes son iguales. Ujú. Hay algunos que transitan la adolescencia de una manera más equilibrada, hay otros que la atraviesan con mucho más complejidad. Por lo tanto, diría que hay una multiplicidad de adolescentes, así Mm. como todo, ¿no? Ujú. Entonces, el cómo los acompañamos. Claro, porque en ese sentido, quizás nosotros que trabajamos en clínica podemos tener un cierto sesgo de considerar la adolescencia o al menos acompañar adolescentes y familias que están justamente en un momento crítico, Ujú, en un ujú. momento de máxima tensión. Pero al nombrar las adolescencias, con eso eh, quizás introduces la imagen de una adolescencia que pudiera llegar a ser armónica o más fluida en su tránsito hacia la adultez. Ujú, ujú. Quizá podríamos partir con la imagen sana o la imagen saludable, arquetípica Arquetípica de esa de... adolescencia. ¿Qué se transa en la adolescencia? Ujú, ¿Qué se ujú, desarrolla? ¿Qué se gesta? ujú. Bueno, siempre hablamos que la adolescencia es un momento complejo, que es un momento difícil. De hecho, podemos ser muy invalidantes con la adolescencia. La adolescencia nos refleja algo de nosotros mismos. De hecho, si no tenemos resueltas ciertas cosas de nosotros mismos en la adolescencia y cómo la atravesamos, Mm. se va a reflejar en nuestras relaciones con el adolescente. Por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Un profesor puede ser muy directivo. ¿M? De, eh, Le importa implantar su autoridad, justo en un momento que es crucial, donde el joven justamente está rechazando esa autoridad. Y podríamos decir que eso es un momento típico del adolescente, es una conducta típica, no es una conducta que sale de lo típico de las adolescencias. Am, entonces, es un momento de individuación, de diferenciación, donde surge en realidad esto de cómo soy persona, hacia Mm. dónde voy, ¿cierto? Todas estas preguntas que ya un poco conocemos, de cómo me sitúo en el mundo, cómo tengo un lugar, cómo pertenezco, y que es una de las preguntas hoy día dentro de los consultantes, que tiene que ver con esto, cómo pertenezco, pero cómo me individuo, cómo soy un individuo diferente.
Entonces se producen ahí algunas tensiones que son las que vamos a ver y que estamos viendo generalmente, ¿no? Ujú. Claro. ¿Cuáles son esas tensiones que se dan justamente en este proceso de individuación, diferenciación del adolescente en su tránsito hacia la adultez? Ujú, ¿Cuáles son estas tensiones o quizás cuáles son las más frecuentes de ver en que podrían ayudarnos a observar con más claridad las dificultades que enfrentan adolescentes y familias en este proceso? ujú. Mira, me surge una primera que siempre aparece, y de hecho aparece no solamente en nuestra cultura, sino que aparece también en otras. ¿M? Ujú. En un tiempo yo me dediqué mucho a observar, de hecho hice una tesis con respecto a eso, a observar los sistemas familiares, Ujú. y hice un estudio comparativo entre familias francesas, en ese tiempo yo vivía allá, yo hice mis estudios allá. Entonces, cuando venía a Chile, aprovechaba también de observar, tenía muy buenos amigos, Haciendo el contraste ahí. haciendo el contraste y mis amigos me invitaban al COSAM, donde yo podía acceder, ¿cierto?, a la familia. Y las grabábamos, etcétera, y aparecían tanto en las familias francesas como en las familias chilenas estas tensiones. Por ejemplo, autonomía versus dependencia. O ¿M? sea, pudiste observar lo mismo más allá de las diferencias culturales. Exacto. Ujú. Entonces, autonomía versus dependencia. Y como es un momento de autonomía, pero también se es dependiente. Claro. Por lo tanto, se reflejaba mucho ahí en las discusiones, en este estudio, ¿En ¿no? qué sentido es dependiente el adolescente de su sistema? Es dependiente porque uno tiende a pensar, ¿cierto? Los Mm, papás claro. tienden a pensar que eres dependiente, yo te doy el dinero, y entonces dependes, vives en mi casa, ¿sí? Sobre todo cuando hay conflictivas. Ujú. Yo impongo la autoridad, dependes de mí. Entonces, pero pareciera ser que es más bien una dependencia transmitida desde lo económico, Ujú. no una dependencia de un adulto, ¿cierto? Diferenciado que te acompaña en un proceso. Justamente en un proceso de diferenciación. Justamente en un proceso de diferenciación. ¿Ah? Porque poner reglas, ¿sí? Bueno, yo diría que es normal, Mm, ciertamente, pero no son solamente las reglas, claro. porque educar también es escuchar al otro. Mm. Y qué difícil de pronto escuchar a un adolescente que se está diferenciando de uno, porque ese proceso de diferenciación muchas veces implica un gesto de rechazo y antipatía a uno Ujú, como adulto. ujú, ujú. Bueno, ahí aparece otra tensión, ¿cierto? Ujú, Que es el control, ujú, por una parte, y la necesidad de privacidad de un adolescente. ujú, Entonces, hay una tensión. ujú, Quiero controlar, entro en la intimidad del adolescente, ujú, reviso sus correos, reviso sus WhatsApp, mm. con quién está, con quién cierra la puerta, Claro. etcétera. Entonces, ese adolescente está en búsqueda de una autonomía y, bueno, tenemos los padres, por otra parte, que se inquietan con esta autonomía. Y que se entiende, ¿no? Que, Mm. que exista la inquietud porque estamos viviendo nuevas adolescencias. Dice que se entiende por parte de los padres, papá, mamá, cuidadores, Exacto, que se quieran entienden controlar, esta ¿sí? inquietud de una autonomía o de una distancia que puedan percibir en relación a su S- adolescente a cargo. Sí. Uno, o sea, esa tensión se refleja también, por ejemplo, ¿cierto? Cuando el adulto dice, bueno, antes era más cercano, antes se acercaba, me abrazaba, etcétera. Teníamos una cercanía tan grande. Ujú. Y de pronto la experiencia de la diferenciación es dolorosa Mm. para los padres.
¿Y en qué sentido es dolorosa para los padres? ¿Qué es lo que duele? ¿O qué es lo que resulta complejo en tu experiencia acompañando familias, adultos, que de pronto se ven dificultados Ujú, de ujú, acompañar eficazmente a un adolescente en contacto con un dolor, con una herida que se despierta en este proceso de tensión? ujú. En tu experiencia, eh, ¿qué es lo que duele en el adulto que acompaña este proceso de diferenciación adolescente? Yo creo que lo que más duele Mm. es, abandonar un poco el control, ¿m? Abandonar el control. Sí, o sea, digo, abandonarlo en un proceso continuo, Ujú. y lo que vemos en la práctica es esta dificultad de perder la cohesión, ¿m? Un Mm. sistema, ¿Perder la cohesión? sí, ¿Qué es perder la eso? cohesión familiar, Ujú. ¿sí? Cuando tenemos un joven que, ¿cierto? Se emancipa, está siendo, diferenciado, ¿es que lo vamos a perder? ¿Es Mm. que, va a seguir la ruta que nosotros queremos, en Mm. el fondo que siga? Entonces, En el fondo son preguntas muy importantes, muy válidas, ¿no? es Son, absolutamente son válido. preguntas que de no estar en el adulto que acompaña, efectivamente el adolescente puede encontrarse en un riesgo, en perderse en una serie de Ujú, amenazas que existen hoy día y que ujú, han existido siempre también, ¿no? por supuesto. Pero probablemente hoy día, cada época tiene sus cosas, ¿no? Pero hoy día estamos abiertos a un montón de estímulos, ¿cierto? Que, por lo tanto, los procesos identificatorios, si antes tú te identificabas con un profesor, ¿no? Te Mm. identificabas con un adulto de la familia, uno decía, bueno, ¿por qué te identificas a esas personas? Entonces, hay ahí una capacidad de ese adulto a poder escuchar, Mm. lo primero que aparece. Y por otra parte, a validar, ¿m? Validar. A validar, sin enjuiciar, ¿cierto? Aquello que él quiera preguntar. ¿M? Como que nombras el validar o la validación como una facultad fundamental de ese adulto que se transforma en autoridad amada, en referencia querida, Ujú, en, ujú. en referente, quizás en tutor de resiliencia incluso. Totalmente, sí. Y cuéntanos de esta facultad de validar, la validación. ¿Cuál es el rol, la importancia que tiene en el acompañamiento de los adolescentes? Sí. Mira, la validación es algo que ha estado como bien observado, sobre todo en, las terapias, la terapia conductual dialéctica, donde aparece este concepto como una piedra angular para acompañar, a los consultantes. Bueno, tú has tenido mucha experiencia en clínica, en terapia conductual dialéctica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, esta terapia conductual dialéctica, apunta a todas estas tensiones, Ujú. ¿no? Y también apunta a incrementar ciertas habilidades que de pronto uno ve que no están presentes o que están de una manera muy incipiente y, que no que todavía el joven y también la familia no han encontrado un lugar donde sostenerse. Entonces, cuando hablamos de validación, a veces nos da un poco de temor, Ujú. ¿cierto? Porque, ¿qué estamos validando? Mm. Primero decimos, Claro, bueno, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un adolescente que se autolesiona. Entonces, cuando claro, estamos con los padres, dice, pero ¿cómo yo voy a validar eso? claro. Es como la confusión que puede surgir entre si valido, entonces estoy aprobando esta conducta de autoagresión, Ujú, o esta conducta de riesgo que está teniendo el adolescente. sí. Yo creo que una manera de poder entender eso es, en cosas muy concretas, ¿no? Que uno ve en los consultantes y que que son cosas, son gestos, son signos, pero que son tan significativos para el adolescente. Puedo enojarme, ¿no? Puedo,
puedo incluso pegarle a el adolescente si veo que se autoagrede. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como consultores mirar esa conducta? Mm. Vamos a validar, ¿cierto? No validemos el hecho de que golpee o rete al adolescente, sino que vamos a validar que entendemos que desde sus propias inquietudes y el propio sufrimiento que eso causa, tenemos una conducta que no es adaptativa o no es adecuada para ese momento. O sea, en el fondo, cuando decimos validar, lo que hacemos es validar el sufrimiento, Ujú, validar el dolor, ponerse en el lugar de ese adolescente que está en esa situación conflictiva y difícil y que no tiene nada que ver con aprobar ujú. la autoagresión. Por supuesto, porque Mm. ¿quién podría aprobarla, no? Claro. ¿Cierto? ¿Quién Mm. podría decir, bueno, ya se autoagredió, Ujú. qué le vamos a hacer, ¿no? Mm. Porque ahí pasaríamos a una dialéctica que tiene que ver con las conductas más bien negligentes, Ujú. en ¿Cómo sería que esa dialéctica? em, Quizás eh, mencionar o explicar un poco a qué te refieres con dialéctica. la dialéctica es una manera también de Mm. ver las cosas, ¿no? Que surge de la filosofía socrática, Ujú. donde podemos confrontar dos puntos de vista, ¿sí? Que van a producir tensión, pero que van a producir un diálogo y que Ujú. podemos seguir dialogando al infinito con aquellas preguntas. Ujú. Por lo tanto, no existe una verdad absoluta, ¿sí? No existe como no existe una verdad absoluta, a veces nadamos entre los polos, ¿cierto? Como bueno, malo, bonito, feo, y que estamos en general en eso. Digamos que Como, es cosa de observar las noticias, las conductas de los personajes, digamos, muy connotados de la actualidad. Muchas veces los vemos en una postura polarizada extrema. Mm. bueno, educa también la política, ¿no? Ujú. Entonces, el conflicto de eso, como tú lo señalas, es que estamos asistiendo cada vez más a quién tiene la razón. Ujú. Entonces, incluso La para lucha entre ponernos polos sería la eso. lucha entre polos, y mientras más yo grito y mientras más te digo unas cuantas verdades, Mm. ¿cierto? Y que se propicia Ujú. de alguna manera esta cosa televisiva a mostrar esas Mm. polaridades, M- ¿cierto? Me surge en relación a esto que estamos hablando, el hecho de considerar quizás la aventura de no identificarse con un polo como una actitud madura y la tendencia a polarizarse como quizás una personalidad en desarrollo, como un proceso de diferenciación que aún no está eh, todavía diferenciado. Ujú, ujú. La dialéctica, en ese sentido, contribuiría a habitar esa zona entre los polos, estos matices, Ujú, eh, ujú. esta zona, digamos, de transición entre A y B. ¿Cómo, cómo nos ayuda a madurar y a desarrollarnos, a crecer, a individuarnos el, la, la dialéctica, el dialogar? El dialogar. Claro, en el fondo es como esta posibilidad que tenemos los seres humanos de transitar por el camino del medio, El ¿sí? camino del medio. Que en el fondo sería en esta tensión, Ujú. Atención, tú por ejemplo, tienes entre autonomía y control. autonomía y control, Perdón, ¿cierto? privacidad y control habías dicho. Privacidad y control. Ajá. Si vamos a quedarnos en estas posturas, ¿cierto?, más radicales, es cuando empiezan a surgir ciertas problemáticas Ujú. en el sistema familiar, ¿Cómo ¿sí? cuáles, por ejemplo? ¿Te Como acuerdas de alguna situación? sí, de muchas, Me parece que es de como frecuente, ¿no? es muy frecuente,
por ejemplo, entre querer entrar, ¿cierto?, en tu privacidad, la que hablamos anteriormente, ¿no? Entro en la privacidad y digo, bueno, mira, todas estas cosas que tú tienes o esta manera de vestirte Mm. no es apropiada, es inadecuada, sácate eso. Sí, de una manera radical y a veces muy, muy violenta. Estoy entrando de alguna manera en los procesos de identificación de ese adolescente. E invalido, ¿sí?, tu manera de vestir o invalido tu manera de pensar o invalido tu conducta, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno puede invalidar. ¿M? Ujú. Pero esto yo creo que es un proceso bien interesante en el desarrollo humano, porque estamos constantemente observando esto. Yo diría que nadie está acabado, ¿cierto?, en este proceso de poder validar, de tener una actitud en el mundo más validante. Entonces, en estas tensiones aparece este miedo, ¿no? Lo Mm. que yo también te nombraba, que es el miedo a perder el control Tú, de como aquello. se me ocurre como que en base a lo que nos estás contando, como que la validación fuera una actitud, una fuerza, una facultad que el adulto desarrolla y que le permita justamente habitar esta senda del medio, ¿no? Ujú, Como, como una función solar en el ujú, cosmos, ujú, como una fuerza que, que favorece un equilibrio, que favorece un acercamiento en la diferencia. Y, ¿hay algo de eso en la actitud validante? Quizás en tu experiencia eh, desarrollando esta capacidad. ujú. Mira, eh, en esto de la validación también hay una pregunta propia, ¿sí? No es solamente yo puedo leerme un capítulo sobre lo que es la validación, que de hecho hay hartas cosas, ¿ah? Claro. Marshall Linehan tiene un capítulo sobre lo que es la validación y Que- cómo validar y cómo hacerlo, ¿sí? Ujú. Yo, Marsha Linehan. que es la persona, ¿cierto?, que recapitula de alguna manera una manera de intervenir. Ujú, Entonces, ella postula a que, lo que te decía anteriormente, a esta falta de habilidades. Entonces, vamos a ir a incrementar ciertas habilidades, como por ejemplo, habilidades de relaciones interpersonales. Y cuando hay un adolescente, ¿cierto?, que le cuesta hacer relaciones y que se siente excluido en general, ¿ah? Nadie me toma en cuenta, mis amigos no me hablan, entonces empiezo a recluirme y ya no quiero ir al colegio, por ejemplo, ¿ah? ujú. Y eso también pasa en la universidad. Estoy en una universidad que no me identifica, esos compañeros son muy diferentes a mí, por lo tanto, pierdo motivación. Ujú. Ujú. Em, es un poco eso, ¿sí? Claro. Eso, Em, a propósito de la validación, ¿no? a propósito, sí, entonces, la validación tiene que ver con un proceso interno, ¿ah? Yo recuerdo que, en mis primeras prácticas clínicas, habían emociones que me sucedían a mí con los consultantes, ¿m? Ujú, Entonces, esta cosa de cómo voy a validar, eh, como algo contradictorio internamente. Entonces, la pregunta era, ¿por qué es tan complejo validar? Y mm. tiene que ver con si tú has sido validado, ¿cierto? Si tú tienes ese aprendizaje, ¿m? De la validación, Esa experiencia esa en primera experiencia persona, en de haber, primera de persona, haber sido validado exacto, por otro mm, ser humano. por otro ser humano, ¿sí? Que te dice que tiene sentido lo que estás viviendo, que te reafirma como un ser
independiente y valioso, ¿sí? Ujú. Pero entonces, y las familias te envían cosas siempre, Mm. te remiten consciente o inconscientemente a tu propio sistema familiar. Ujú. ¿Ah? A Y tu eso propia a tu experiencia. propia experiencia, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, cuando estás frente a una familia, y es algo que me pasaba y que, ojo, que todavía sucede, Que sigue pasando. sigue Ujú. pasando. Entonces, cuando empiezas a mirarte, tú dices, bueno, ¿qué me pasa con esta familia? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy? Y ese sentir, transformarlo también en un instrumento de lectura. ¿No? Ajá, Eso quiere decir que estoy viviendo algo junto con ese sistema. claro. Ahora, ¿cómo voy a diferenciarme de ese sistema? Porque podría no ¿Te diferenciarme, refieres tú como terapeuta, por supuesto. cómo al mismo tiempo de estar percibiendo, resonando afectivamente con eso que ahí está ocurriendo, cómo al mismo tiempo observo, leo, siento y a la vez me identifico como otro distinto? Exactamente, Ujú. ¿sí? Porque si no ¿Y cómo, soy otro cómo se hace? distinto, castigo a la familia, ¿no? Ajá. Si no me identifico, o sea, o me identifico mucho con esta familia, probablemente voy a perder algo que va mucho más allá de la neutralidad, porque lo Mm. que yo creo es que nadie puede ser tan neutro, ¿sí? Nos han enseñado en nuestra práctica clínica, y a lo mejor eso viene también del psicoanálisis, ¿no? Probablemente. Que, que tiene que ver con practicar una cierta neutralidad. Eso quiere Mm. decir, no siento nada, estoy ahí con una tensión Lo que flotante. finalmente es ¿Mm? una ficción, porque ¿cómo puedo yo no sentir nada frente a una situación de pronto extrema, como es la preocupación de unos padres o el sufrimiento adolescente? Sin duda me pasan cosas. Entonces, la actuación de neutralidad muchas veces pasa por una pose, una mueca, Exacto. pero no pareciera ser algo tan auténtico. No, sí, yo ¿Cómo entra la autenticidad en este proceso, en la validación? ¿Cómo conversan la autenticidad, el ser ujú, quien eres, ujú, el reconocer lo que te está pasando con un acompañamiento validante ujú. del otro? Mira, yo creo que las terapias humanistas, por ejemplo, tienen esa particularidad de poder enfocar el proceso desde una perspectiva más humana, Mm. donde no vamos a intervenir. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. em, Aprovechamos una pausa ujú. acuosa. Entonces, decía, em, Hu- se me fue tu pregunta. Humanismo, Sí, validación, sí, sí, autenticidad. sí. Yo creo que primero parte por el reconocer de lo que me está pasando con esta familia. Ujú. ¿M? Lo que me está pasando con este consultante. Lo reconozco como una experiencia humana y no me enjuicio por aquello. ¿M? ¿Cómo Mm. puedo estar sintiendo esto? O no enjuicio a esta familia de cómo, por ejemplo, lo que tú puedes percibir, un caos, ¿no? Mm. Tú dices, pero esta familia es completamente caótica. Ujú. Y eso me molesta, algo me genera ese Mm. caos. Entonces, ¿cómo puedo intervenir en este sistema sin caer, por ejemplo, en la invalidación o en el castigo? Experiencias que uno ha visto mucho, ¿ah? Ujú. No es una cosa eh, como aislada, ¿no? Adultos invalidantes, ya sean educadores, Ujú. padres, profesionales de la salud mental, Ujú. que podemos caer también en esta invalidación Yo sé cuando pensamos, pero cuando pensamos lo que el otro debe hacer. que se parece mucho a una actitud despreciativa, ¿no? O menospreciativa. ¿Sí? El- Yo creo que es el supuesto saber. ¿Sí?
¿Cómo Esto así? de que esto del supuesto saber es que, los profesionales de salud somos los que sabemos cómo los demás, deben comportarse o cómo esta familia tendría que, las cosas que tendría que hacer para cambiar. Ujú. De alguna manera, yo diría que sí, eh, por eso estudiamos ciertas cosas, Sí, si no, no seríamos lo que somos o no hubiésemos elegido esta profesión. claro. Pero, sí podemos ser invalidantes en precipitar ciertos procesos, ¿no? Ujú. La precipitación de ciertos procesos, el apurar, también como un gesto de invalidación. Por supuesto, bueno, Mm. nosotros trabajamos en internación en psiquiatría de adolescentes, fue ahí donde nos conocimos. 2014. 2014, exactamente. Bueno, y, no sé, yo creo que era el lugar, de mucha invalidación en ciertas ocasiones, donde a lo mejor, se exigía que, los procesos, por ejemplo, una hospitalización dura 3 semanas, Ujú, o a veces un mes. Entonces, queríamos en un mes, cambiar esta familia, ¿sí? ujú, Para, bien, porque, bueno, pensábamos que en un mes esta familia podía ser más funcional, ¿mm? Y en ese sentido, era complejo, ¿no? Porque de todas maneras eran, familias que estaban también atravesadas por otras variables, que son las ujú. variables sociales, ¿sí? Casos muy graves en todo caso. Y casos Mm, muy graves, y en esa gravedad tú, además, si le ponemos las conflictivas sociales de pobreza, claro, ahí tienes una variable que es tan importante para, mm, que un adolescente, ¿cierto?, pueda, individuarse. mm. A propósito de eso, ¿no? Y como introduciendo un contrapunto, porque quizás ese contexto que tiene una cierta rigidez y que Ujú. recibe situaciones multiproblemáticas, pero si nos vamos a otro lugar, es decir, la pregunta que me surge, tú eres una persona que ha trabajado, tiene mucha experiencia en el acompañamiento de familias y adolescentes. eh, yo te presenté como una experta. Estábamos Sí, te lo hablando, agradezco, estábamos pero habla- estábamos hablando como de un cambio de paradigma. Entonces, ujú, eh, no se trata de presentarse como aquel que sabe, mm, sino aquel que quizás ha desarrollado ciertas competencias que le permiten acompañar de manera validante. ujú, ujú. Me pregunto si estas capacidades se requiere ser un experto para poder adquirirlas o una persona, un profesor, una profesora, eh, un papá, una mamá Ujú, que ujú, acompaña una trayectoria adolescente ujú, puede efectivamente desarrollarlas. ujú. No, en lo absoluto, ¿No no se puede? requiere, no, No, no. no se requiere ser un experto. Y yo Mm, creo que, claro, tú me presentaste como una experta en claro. aquello, pero, no me siento una experta en los tratamientos o no me siento en lo absoluto una experta. Lo que sí puedo sentir es que tengo cierta experiencia y que, pongo al servicio, de los consultantes esta experiencia, ¿sí? Ujú, Entonces, más que algo de experto cognitivo, porque esto suena a intelectual, al supuesto saber que yo te decía, ¿no? ujú, A que, soy yo la que sé, pero en realidad los que saben son los consultantes. ujú, Yo estoy desde fuera, ¿no? Mirando qué es lo que saben, ¿sí? Y aprendiendo, porque de hecho, para mí ha sido un gran crecimiento también trabajar, con las familias que aportan. Uno crece en ese quehacer, crece mucho también. ujú. Por lo tanto, hablar de expertise, porque nos gusta a nosotros hablar sobre todo en Chile, yo diría, ¿no? Sí. Estamos llenos de expertos, la Mm. expertise, Sí, eh, también se entiende que en ciertas situaciones críticas, en donde uno se ve
quizás como adulto, quizás como adolescente, vulnerable y necesitado de ayuda, recurre a alguien que lo posicione rápidamente en el lugar de autoridad, en el lugar de experto, experta, que le ayuda a encontrar una salida, una orientación. Ujú, ujú, Y por eso ujú, yo te preguntaba si es que en tu acompañamiento, en la experiencia, eh, papás, mamás que acompañan a adolescentes, ujú, van adquiriendo la capacidad de validar, van adquiriendo facultades, capacidades de acompañar mejor. ¿Cómo se hace eso? En qué contextos esas facultades se aprenden, se ujú, desarrollan? ujú, ¿Cómo nos transformamos en adultos validantes de ujú, lo que nos cuesta tolerar, de lo que nos cuesta entender, de lo que nos ujú. cuesta aceptar? Em, a ver, estoy pensando, ¿no? Porque Claro. tu pregunta es muy profunda en ese sentido, pero cuando no hemos recibido de nuestro contexto, ¿sí? O como adultos, o no hemos tenido experiencias validantes, bueno, uno lo va a ver en la familia no validante. Entonces, ¿cómo hacemos para que la validación no sea solamente un concepto, una Mm. técnica, un tips, porque tanto nos piden cómo lo ¿Una hacemos? manipulación? Una manipulación también puede ser, Mm. sí. Eh, claro, puede ser una postura, Claro, puede una ser pose, una una pseudo pose, validación. totalmente, Mm. sí. Hacer creer al otro que entiendo, Claro, ¿sí? una pose tipo ChatGPT. Totalmente. Ah. Por ejemplo, esta frase eh, que está hoy día muy respondida y que mucha gente la practica y la practicamos, que es entiendo, Ujú. ¿sí? Después de todo lo que tú has vivido, mm, entiendo que estés triste. Ejemplo, ¿no? Mm. Has hecho lo que tú has podido, ¿no? Que son cosas, frases que aparecen mucho Ujú. eh, en la tele, en los programas, ¿no? Se entiende. Entonces, y de pronto yo tengo la impresión de que realmente nadie entiende nada, Mm. porque seguido de eso usamos una invalidación. ¿M? Ujú. Por ejemplo, puede ser muy invalidante que estemos conversando y que yo tome mi teléfono. ¿M? Y que te diga, Mm. espera, voy a contestar esta llamada. ¿Sí? Espérame un poquito. Eso es una conducta extremadamente A invalidante. ver, esperemos un poco. Es extremadamente invalidante, ¿sí? Y eso pasa continuamente, ¿no? Mm. Estamos, eh, y nos pasa a todos, pero cuando entramos en el sistema familiar, ¿sí? Pasa constantemente y que tiene Mm. que ver con el uso de las redes y todo esto que ha sido bien hablado, Ujú. ¿sí? Ya de alguna manera. Entonces, podemos tener esa conducta validante, Mm. pero, para validar tengo que escuchar y tengo que escucharte hasta el final, ¿sí? Sin estar pensando de alguna manera qué voy a responder, ¿sí? Hay validaciones que no requieren, eh, eh, respuesta, que no requieren que tú digas algo, ¿no? Puede ser Ujú. validante un gesto, ¿no? Puede ser validante que yo me acerco, eh hay tantas conductas que pueden ser valiantes, pero pasa Mm. que nosotros estamos pensando que tenemos que decir algo muchas veces. ¿Y qué pasa en los casos en donde quizás no hemos tenido la experiencia de ser validados, de, de que otro resuene con nosotros, eh, que de alguna manera tenga un gesto que nos diga, no solo te entiendo como una muletilla verbal, Ujú, ujú, sino que efectivamente podamos tener la experiencia de ser recibidos por otro, eh, de sentirnos acogidos? ¿Qué pasa en los casos de esos adultos que se ven en la tarea de acompañar ujú, procesos de ujú, diferenciación en la adolescencia, procesos de autonomía, y se encuentran con una tensión, se encuentran carentes de una
capacidad que no han podido desarrollar, que no han tenido Ujú, ese modelo. ujú, ujú, Eh, eh, ¿Cómo podría elaborarse un espacio? ¿Dónde podrían acudir para ir aprendiendo ciertas herramientas, ciertas ujú, ujú, facultades, o, ujú, o particularmente la facultad de la validación? ujú. Bueno, es entrar en ciertos procesos, ¿no? Mm, Por ejemplo, ujú, em, un terapeuta, ¿no? Es validante cuando tiene compasión, yo diría, ujú, ¿sí? Tiene compasión por esta familia que está atravesando este dolor, por ejemplo, de un hijo que se autolesiona. ¿M? Entonces, validar tiene que ver con contactarse con ese sufrimiento humano que compartimos todos. Por lo tanto, un adulto que se siente validado y que no se siente enjuiciado, aprende la experiencia de la validación más allá de la cosa teórica, ¿no? ujú, Entonces, se ofrece un espacio de validación. ujú, Lo ofrecemos ese espacio de validación, pero como te decía, no como algo, no como algo, como un tips, como algo que pueda sonar falso, sino yo diría que es una postura. ujú, Y esa postura la estamos mirando constantemente, porque no quiere decir que tengamos micro invalidaciones. Por lo tanto, cuando somos terapeutas y cualquier persona, ¿cierto? Que acompaña a adolescentes, tiene que hacerse muchas preguntas a sí mismo. ujú, ¿M? Y, y una de ellas es cómo estoy acompañando. Si estoy ujú, contigo, te miro y te miro a los ojos. Espero que tú termines lo que estás diciendo. Valido, ¿cierto?, lo que estás pensando. Valido la conducta que has tenido, porque se entiende esa conducta desde lo que tú has vivido, ¿sí? Eh, lo más complejo es las autolesiones, ¿cierto? Que son muy difíciles de comprender porque angustian mucho a los adultos. ujú, ¿Cómo lo manejamos? Y hoy día, por ejemplo, los colegios nos piden muchos informes para saber un diagnóstico, ¿sí? ujú, Yo, la verdad es que trato de correrme un poco, ¿cierto? De pronunciar un diagnóstico que, por otra parte, no me corresponde. y que muchas veces ese tipo de diagnósticos puede cumplir una función invalidante, Totalmente, estigmatizante. ¿sí? Mira, es tan así que tienes adolescentes que te discuten el diagnóstico. Ujú, ¿Sí? Dicen, bueno, no, es que la psiquiatra me dijo que tenía un trastorno de la personalidad límite. Y ya está escrito y qué sé yo y todo. ¿M? Entonces, desde ahí, eh, que no voy a invalidar aquello, ¿sí? ujú, Pero, uno se da cuenta que ese diagnóstico empieza a autoinvalidarte, ¿sí? Tengo problemas en las relaciones interpersonales, mm, tengo este sentimiento de vacío, y te pueden enumerar todas las conductas que aparecen en estos diagnósticos, ¿sí? Por lo tanto, casi me siento discapacitada. ¿Qué voy a hacer el día de mañana?, me decía una paciente, mm, una chica, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Le tengo que decir a mi empleador que tengo un trastorno de la personalidad límite para que pueda entenderme? ujú, ¿Sí? Para que pueda, en el fondo, aceptar mi discapacidad. ¿Sí? Ese es el subtítulo, ¿sí? ujú, Entonces, ¿cómo va a experimentar un adolescente un diagnóstico? Y ahí yo creo que, bueno, falta un poco clarificar esto como algo que no está dado, sobre todo en la adolescencia, que se transita en muchos lugares que pueden parecer caóticos. La adolescencia es un periodo caótico per se,
Que algunos adolescentes no lo vivan de esa manera es una cosa, pero en términos generales pasa esta Ujú. revuelta interna. Porque de un punto de vista dinámico, donde hay tensión, hay también una tendencia potencial al caos. Pero también esa tendencia potencial al caos abre oportunidades. En esa zona de tensión pueden haber generativos, saltos del desarrollo, aprendizajes, creatividad. O también en esa tensión intensa puede haber una destrucción, autoagresión, huida, fuga, dolor. Ujú, ujú, ujú. Em, entonces, en este proceso de acompañamiento que tú haces, eh, que tú tienes experiencia de haber hecho, em, ¿qué es lo que un ser humano adulto aprende para poder ayudarle a un adolescente a transitar la tensión sin etiquetarlo, sin juzgarlo? ¿Cómo se puede hacer esto desde una manera eh, equilibrada, Ujú, ujú, calmada, ujú, si es que cabe esa palabra, ¿no? ujú, ujú, Humana, quizás. ujú. ¿Cómo podemos acompañar humanamente? Em, bueno, no enjuiciando a propósito de Mm, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Primero que nada, no enjuiciando, mm. ¿sí? Em, bueno, Difícil de me mm, acuerdo de muchos ejemplos, pero no quiero tampoco hablar mucho de esos ejemplos, ¿no? ujú, Porque, bien, pero ¿cómo podemos entrar en esa experiencia humana de la que tú hablas? Es aceptar. Sí, ujú. yo diría que ahí, Aceptando. sí, yo diría que la aceptación, aprender a aceptar. Ujú. Por ejemplo, ¿Qué aceptamos cuando aceptos. aceptamos? ¿Qué aceptamos cuando aceptamos? Como Que diría fue el, una como diría pregunta. el poeta Gonzalo Rojas, ¿qué se Exacto. ama cuando se ama? ¿Qué se acepta cuando se acepta? Sí, aceptamos que las cosas están sucediendo de esa manera. Ujú, Aceptamos en el sistema familiar, ¿cierto? Aceptamos que tenemos un funcionamiento que no es adaptativo porque de alguna manera hay un miembro de esta familia ujú, que tiene un síntoma, ¿m? Que está diciendo algo y siempre es ese adolescente que arrastra a toda la familia ujú, a consultar, ¿cierto? Entonces, muchas veces llegan los adolescentes y las familias quieren que este chico cambie, que vaya al colegio, que sea menos impulsivo, que participe más en la familia, es decir, con una lista de peticiones, ¿no? ujú, Entonces, pero en ese proceso vamos trabajando aquello, ¿sí? En qué resentimos nosotros con este adolescente, qué es lo que me pasa. En esa búsqueda, ¿cierto? De lo que a mí me sucede, voy a encontrar cierto camino. Y yo creo que ese camino es muy personal, como para poder hablar, ¿cierto? De el camino ujú, o de cómo las personas tienen que hacerlo. A veces hay soluciones en los grupos de las ujú, cuales tú no te diste cuenta. O sea, no es tú que entrega una solución, es ese sistema caótico que ujú, tú vas ordenando, ¿cierto? Y que las ujú, soluciones, las personas saben más que tú. Por lo tanto, ellos van buscando sus propias soluciones, pero en la medida que tú los validas. ujú, En general se sienten malos padres, malos educadores, ¿sí? Porque, bien, los demás también se los señalan. Entonces, el hecho de tener espacios más compasivos donde realmente nos interesa, ujú, y nos interesa tanto que no cerramos el negocio y nos vamos. ¿M? Eh,
Y a eso me refiero, ¿no? Que a veces en las situaciones complejas tenemos que estar 24/24. Alguien que trabaja en situaciones complejas no puede cerrar la cortina a las 7 de la tarde y decir, bueno, ¿cierto? Porque tenemos también personas que están en riesgo. Y que de alguna manera tú eres un referente. Por lo tanto, Ujú. abro el espacio a decir, y es una manera validante también decirle al otro, escríbeme cualquier cosa que te suceda, y antes de que pases a una autoagresión, puedes darte la oportunidad de poder escribir, ¿sí? De poder llamar. Mm. Entonces, das un espacio validante. Ese Mm. es un espacio validante, al menos yo entiendo mi profesión desde ahí, ¿sí? Ujú. Y a veces, claro, bueno, todos practicamos nuestra clínica de manera diferente, pero yo estoy diciendo cuando trabajamos y compartimos con ambientes más complejos, yo creo que esa figura de validación no puede desaparecer, eh, ¿sí? Porque sería invalidante de alguna manera. Cuando tú dices 24/24, eh, ¿cómo se hace para acompañar sin perderse en el Ujú, acompañamiento? ujú. ¿Cómo podemos acompañar situaciones complejas sin perdernos en el otro? Sí, ¿Mm? mira, yo creo que eh, o sea, cuando yo te digo 24/24 no significa que uno se reemplaza a las figuras parentales, ¿sí? Porque de alguna manera también tenemos que evitar la dependencia. De lo contrario, entramos en esta dialéctica con el consultante, ¿sí? Entre sobreproteger y el consultante que necesita diferenciarse. Ujú. Entonces podemos confundir de alguna manera ahí al otro, ¿no? Y te transformas tú mismo en una figura que no es. Y desde esa perspectiva puedes estar fundiéndote de alguna manera porque te preocupa, Ujú. ¿sí? Porque también es angustiante, Ujú. y eso uno lo puede reconocer. Es angustiante saber que alguien, ¿sí? Te llama porque se quiere quitar la vida. O Ujú. sea, Muy no angustiante, podría ser no angustiante, ¿no? claro. Y en esas circunstancias, digamos, ¿qué rol tiene, por ejemplo, el mindfulness, eh, las actividades de autocuidado que nos permiten estar en presencia plena, volver a nosotros mismos, conectar con la corporalidad? Ujú, ¿Qué rol ujú, tienen para ti, en tu experiencia, este tipo de disciplinas eh, en el acompañamiento, en el autocuidado del terapeuta, del papá, de la mamá, del educador, que acompaña situaciones tensas ujú. o que él mismo está participando en una tensión dialéctica? Sí. Mira, uno de los grandes conflictos, yo creo, en la adolescencia es poder transmitir el mindfulness, que es la conciencia plena, momento a momento, de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros estamos acá y estamos acá, Aquí ¿cierto? estamos. Y aquí estamos. Eso quiere decir que no estamos pensando en otra cosa que viene después, sino que estamos viviéndolo momento a momento. Y eso tiene que ver también con que pasa también por nuestro cuerpo el hecho de estar presente. Y en la adolescencia es muy complejo. Los chicos rechazan un poco el mindfulness, ¿sí? Ujú. Es como, ¿por qué? Uno diría, oye, pero no, es que lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces tienes que acompañar ese proceso gradualmente, porque la aceptación del momento a momento del mindfulness es muy compleja, Ujú. en la adolescencia por lo menos. Por supuesto, Sí. todavía no está esa individualidad madura como para
sostener muchas veces la incomodidad que implica dirigir la, la atención plena al momento presente. Por supuesto. Mm, Bueno, después hay una serie de pasos a seguir para también conocer cuáles son tus emociones, lo que llamamos una cadena conductual, ¿no? mm, ¿Cómo llegué a este lugar? ujú, ¿Cómo llegué a autoagredirme? ¿Qué mm, me pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué ujú, sentí? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? ¿Cómo lo expresé? ujú. ¿Sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa expresión? O sea, Y eso ya es una conciencia. Sí, es la ujú, conciencia de proceso, la claro, conciencia también de la conversación que hemos tenido, donde ujú, hemos transitado eh, desde el momento presente, la presencia, la aceptación, la validación, la atención, la adolescencia, la parentalidad, el acompañamiento. Querida Emma, para cerrar nuestra ujú, conversación, ujú, ujú. ¿quisieras decir algo, compartir algo que te surge del corazón? Mira, me surge en el fondo esta inquietud de querer compartir estas experiencias, ¿no? Y que nosotros hemos venido trabajando hace rato. em, Y estamos facilitando de alguna manera también un espacio y queremos compartir con otros estos espacios, ¿cierto? Que hemos sobrevolado, Sí. pero tenemos espacio para poder detenernos en cada una de estas cosas que hemos mencionado. Para mí personalmente ha sido un gusto poder conversar distendidamente hoy a propósito de la adolescencia y también ha sido siempre un gusto participar de tus grupos, tus talleres y, y es una maravilla poder aprender junto a otros, familias, adolescentes, eh, esta presencia validante Ujú, que tú ujú, has ido cultivando en el transcurso de, de toda tu experiencia. ujú. Así que muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por compartir con nosotros eh, tu presencia validante. Pedro, tú eres una presencia validante y siempre lo has sido también para mí desde que nos conocimos. Entonces, te lo agradezco infinitamente y te agradezco haberme invitado a este espacio. De alguna manera es una devuelta de mano. Yo me acuerdo del 2014, yo personalmente estaba viviendo una situación bien compleja a nivel personal y creo que encontrarme contigo y a partir de ahí desarrollar una amistad ha sido un gran regalo. Así que muchas gracias. Gracias a ti.